es un Dios de pactos, y eso lo sabemos. Y hay muchas personas que pactan con Dios. ¿Han oído? Yo pacto con Dios. Y Dios en su palabra dice que Él es un Dios de pactos y Dios pacta con nosotros. Vamos buscando Gálatas capítulo 3, porque ahí vamos a empezar. Gálatas capítulo 3 versículo 6. En el nombre poderoso de Jesucristo. Dios bendiga la vida de nuestros hermanos que están en este momento en línea, los que ya se están conectando y a los que vayan a la palabra posteriormente por los diferentes medios. Gálatas 3:6. Pacto de Dios contigo, pacto de Dios con nosotros. Leemos así el 6 nada más. Y vemos el encabezado que dice el pacto de Dios con Abraham. Dios hace un pacto ¿con quién? Con Abraham. Dios hace pacto con su pueblo como nosotros podemos hacer pacto con él. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Podemos sentarnos. Dice el 8, y la escritura preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que todos los de la fe son bendecidos como el creyente Abraham. Entonces podemos ver en el nuevo pacto cómo Dios hizo un pacto con Abraham y también Dios ha hecho un pacto con nosotros, sus hijos, los que le hemos recibido y los que le han de recibir posteriormente también. Dios ha hecho un pacto con cada uno de nosotros. La palabra pacto quiere decir que es tratado, ¿sí? Es un tratado entre personas o entidades en el que se obliga a cumplir una cosa. Entonces un pacto es un compromiso entre dos personas o entre una empresa o ante una entidad. Y muchas personas a veces no respetan su palabra. Yo lo dije, pero me arrepentí, dicen. Y ese es un trato que viene a ser un pacto que hacemos entre dos personas. Y mayor es el pacto que Dios hace con su pueblo. Veamos lo que dice Mateo 26, 28. Busquemos rapidito Mateo 26, 28. Y vamos a ver que el Padre hace un pacto también por medio de Jesucristo. Él hace un pacto con nosotros. Y dice Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado para remisión de pecados. Vemos cómo nuevamente hay un pacto de Dios por medio de Jesucristo, y ese pacto fue hecho por medio de su sangre para la remisión de los pecados. Y remisión quiere decir perdón, indulgencia, absolución o indulto. Entonces hay un pacto que Dios ha hecho con nosotros, que ha hecho con el mundo, siempre y cuando el mundo reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador.
Hebreos 9:20 también dice así, diciendo: esta es la sangre del nuevo pacto que Dios os ha dado, el nuevo pacto que Dios ha dado. Hebreos 9:20. O sea que Dios ha dado a nosotros un nuevo pacto. Es el pacto de sangre. Con ese pacto vamos a ser redimidos y vamos a ser limpios de nuestros pecados. Veamos Mateo 6. Entonces es muy importante, hermanos, ver que los pactos Dios los hace con el hombre. Los pactos Dios los hace con nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un pacto con Dios? Hay personas que hacen pactos, compromisos con Dios y al final no los cumplen. Hay gente que dice: si Dios, si tú me das esto, yo te prometo, yo te doy esto. Y ese es un pacto, un compromiso que uno hace con Dios. Y muchas personas se olvidan del compromiso que hicieron hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años, cuando Dios los sacó de alguna tribulación. Yo recuerdo el pacto que hice con Dios cuando Jonathan todavía no había nacido, porque Jonathan estuvo en riesgo, en peligro de muerte, que se venía. E inclusive dijeron que cuando él saliendo de la sala de operaciones, a él lo iban a meter en una incubadora, lo iban a meter en tubos y era difícil la salida de él. Yo hice un pacto de un compromiso con Dios, como lo hice con Obed. Mi pacto, mi compromiso fue instruirlos en la palabra, enseñarles el temor de Dios. Es un pacto que lo estamos cumpliendo. Entonces un pacto es un compromiso que yo adquiero con Dios. Así como Dios tiene un pacto con nosotros de redimirnos por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de Jesucristo, porque dice: este es mi pacto, el nuevo pacto para la remisión de pecados, que es la sangre de Jesucristo. Y nosotros, dice la palabra, que hemos sido comprados a precio de sangre, dice Mateo 6:20. Entonces, si tú has hecho un pacto con Dios, cúmplelo. Si has hecho un compromiso con Dios, cúmplelo. Porque no podemos hacernos a un lado, porque Dios lo que dice, lo hace. Dejemos pendiente Mateo 6:20 porque se me fue el versículo. No es este. Pero dice que hemos sido comprados a precio de sangre. Y tenemos que saber que un precio alto se ha pagado por la vida de cada uno de nosotros. Ese fue el pacto que Dios hizo con nosotros. Podemos ver Hebreos 12:24 también, donde dice que Jesús es el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces, cuando nos introducimos a ver, vemos cuán grande y maravilloso es Dios, porque Dios ha cumplido con toda su palabra. Todo lo que está escrito en la palabra, Dios lo ha cumplido hasta el día de hoy. Y si Dios dice que es un Dios de pactos, es porque Dios es un Dios de pactos. Y eso, hermanos, tenemos que tenerlo grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios, Dios de pactos.
Y nosotros, si hemos pactado con Dios, también debemos de cumplir. Primera de Corintios 11:25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. El pacto que Jesucristo hizo con nosotros por medio de su sangre. Estamos recordando que Dios derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados. Y la palabra pacto es una palabra hebrea, beret, que significa amarrado, atado a un lazo. Esa es la palabra hebrea, beret, que pacto significa amarrado. Y es un pacto que Dios hizo con todos aquellos que creamos en Jesucristo. Veamos qué dice Juan 3:16. Este versículo se lo conocen de memoria. Si yo se lo pregunto a mi hermana Ana, ¿qué dice Juan 3:16, hermana Blanca? Hermana Flor. A ver, hermano Ernesto, ¿qué dice Juan 3:16? Eso de memoria. No, de memoria. Vaya, tiene un premio ahí. Vamos a ver qué. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay un gran amor. Y por ese amor hizo un pacto con nosotros. Y el pacto fue la sangre del Cordero, porque por medio de ella vamos a alcanzar la remisión, el perdón de nuestros pecados. Por eso dice, leamos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un pacto que se va a cumplir cuando nosotros nos rendimos a los pies de Jesucristo. Es un pacto, es un convenio. Y la palabra pacto quiere decir convenio, trato, acuerdo, una alianza, una liga, una coalición, es una unión. Es un trato que Dios ha hecho con nosotros, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Jesucristo. Pero está el requisito: para que todo aquel que en él crea. O sea que no es para todos. No vayan a pensar que todos van a ser salvos. Solo aquel que crea en Jesucristo entra en el pacto de sangre, en el pacto de la remisión del perdón de pecados. No cualquiera va a entrar, sino cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, pasamos a formar parte de ese pacto por el perdón de nuestros pecados. Por esa sangre derramada, esa sangre del Cordero. Si creemos y le recibimos, tenemos vida eterna. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. ¿Por medio de qué? De esa sangre derramada en la cruz del Calvario, porque Él nos compró, nos rescató. Por eso dice Él: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, para que por muchos es derramada por la remisión o para la remisión de los pecados. Porque el hombre no puede perdonar. No se va a presentar ante el cura a decir que le perdone los pecados, porque no tiene autoridad para perdonar. Solamente Jesucristo. ¿Le creemos o no le creemos? Estamos hablando de pactos. Vamos a Génesis. Ya lo leímos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento.
Hay un hombre que le creyó a Dios. Que le creyó a Dios y fue a Abraham. Y dice la palabra que por ese pacto, que ya leímos, todas las naciones son bendecidas. Todas las naciones que han recibido a Yeshua como su único y suficiente Salvador. Hebreos 12, 1, 2 y 3 dice: pero Yahvé había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay una promesa de parte de Dios. Hay un pacto, como leímos en 1 Corintios, en Hebreos, del pacto que Dios hizo con Abraham. Y ese pacto lo está haciendo con nosotros. Pero qué difícil es creerle a Dios. ¿Por qué no van a decir aquí que es fácil creer? Porque estamos creyendo algo que no estamos viendo. Y ahí eso es lo difícil. Pero la misma escritura dice que tenemos que creer como creen los niños. El niño todo lo cree. Pero si yo le digo, hermano Ernesto, mira Ernesto, que allá arriba está volando un pollo, allá arriba está parado una nube, ¿me lo va a creer? ¿Ah? ¿Y por qué no me lo cree? Es necesario creer en Dios así como un niño. Obed le anda contando a unos hermanos cuando salimos que se le fue su pollo, dice. Había un pollo que teníamos allá encerrado y se saltó la pared. ¿Dónde está el pollo? ¿Dónde está el pollo? Dice que está en el cielo en una nube blanca. Allá dice que está parado, dice. Y mira para arriba, ahí está su pollo, dice. Porque ellos lo creen. Y es necesario creerle a Dios como cree un niño. Porque el niño todo lo cree. Si le decimos sí, es cierto, él lo va a creer que es cierto. Pero si le digo, hermano Ernesto, sí, hermano pastor, usted está viendo cosas, hombre. ¿De cuál probó me va a decir? O está jalando pita, dijo el hermano. Y jala la pita y no hay nada, ¿verdad? Pero si Dios le abre los ojos espirituales y lo ve, como dijo, y son muchos los que hay, dice, con nosotros. Y cuando le fueron abiertos los ojos a los ciegos, que habían ángeles de a caballo y todo ese ejército celestial. Pero fueron abiertos los ojos. Pero los ojos naturales no ven nada. Más en lo espiritual sí podemos ver. Y por la fe creemos lo que la palabra dice, que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. ¿Y dónde está? Ahí está. Pero es necesario entonces creerle a Dios. Y tenemos un pacto, un juramento que Dios ha hecho, porque el pacto es que Él dijo que íbamos a ser redimidos, que ese pacto nos iba a sacar de la muerte. Y Abraham fue obediente cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de la idolatría. Salgamos de la idolatría. Renunciemos a las cosas del mundo. Hermanos, ¿somos cristianos o somos cristinos? ¿Qué somos? A ver. Ahora para la feria de Pajapita un montón de cristianos estaban allá. Sale un hermano cristiano con su video. Estamos celebrando la feria de nuestro municipio.
estamos. Demonios van a traer ahí, hermano. Porque ahí se está celebrando una potestad. Pero ahí están los sancochados. Otros que por los niños. El año pasado habían cristianos viendo la quema del torito. Año antepasado creo que fue. Y hermano, ¿y usted qué andaba haciendo ahí? Y los niños querían ir a ver la quema de toritos. Otros hacen sus arbolitos. ¿Por qué? Por los niños. Es que a los niños hay que enseñarles desde pequeños que eso no es de Dios. A enseñarles que la Navidad no existe. Porque el nacimiento de Cristo no fue un 24. Celebrando, dice, la Navidad. ¿Y sabe qué quiere decir Navidad? Quiere decir nacimiento de Jesucristo. Búsquelo en el diccionario. Navidad. La Navidad, dice. O sea que amargo nacimiento de Jesucristo. El San Nicolás ese también. Quítenle la venda a sus hijos, que ese ídolo no existe. Pero tenemos que enseñarles de pequeños. No es que todavía acarreamos nosotros cosas que no debemos acarrear de la idolatría. Lo hacemos por los niños, no es por los niños, es que todavía llevamos prendido eso, si ellos ni lo saben. Pero ahí se los enseñamos. Cerremos esas puertas porque Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, porque ahí habían en Ur de los Caldeos, esa era tierra de idólatras, y de ahí lo extrajo Yahvé. Sal de ahí, sal de ese lugar, y haré de ti una nación grande. Entonces es necesario salir. Y muchos no quieren salir, sino quieren hundir a sus hijos ahí, en estas fiestas paganas. Porque estas fiestas son del diablo, hermano. A ver, ¿qué de estas fechas? ¿Cuántas veces se pronuncia el nombre de Jesucristo? ¿Cuántas veces se dice el nacimiento? El arrepentimiento. Jo, 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 venga y traiga y llévese su regalo. Eso es lo que dicen. ¿Qué de bueno es eso? Si de veras fuera un nacimiento que se está celebrando, se hablara de la palabra de Dios. Se activara a decirle: mire, este fue un día especial y todo. No, todo es puro negocio. Entonces salgamos como Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una gran nación. Pues que haga de nosotros, de nuestra familia, una gran nación que le ha creído a Dios, al pacto, a la promesa, que hemos sido redimidos de nuestros pecados por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de la sangre del Cordero. Porque por eso estamos aquí, hermanos, para ser redimidos. Dice la palabra que con dificultad se salvará el justo. Dígame, ¿dónde voy a quedar yo? ¿Dónde vamos a quedar nosotros que venimos? Si con dificultad el justo. Y aquellos que dicen que están bien, aquellos que no vienen, pero Dios conoce sus condiciones, ¿dónde quedan? Es para ponerse uno a pensar, hermano. No es fácil. No es nada más decir gloria a Dios, aleluya, hoy me vengo. Sino que no perdamos esa bendición tan grande que Dios tiene para nosotros por medio del pacto que Dios hizo con nosotros por medio de la sangre poderosa de Jesucristo. Pongámonos sobre nuestros pies. Que esta palabra, como siempre digo, sea una palabra de mucha bendición, una palabra próspera, una palabra, hermanos, que nos venga a sacar de todo aquello malo.
que todavía acarreamos, porque acarreamos cosas que todavía son del mundo. Y yo les digo, hasta cierto punto tal vez hay gente que no ha nacido, porque ¿cuántos salimos de la idolatría? ¿Cuántos salimos de las procesiones, pues? De cargar muñecos, de cargar ídolos. ¿Cuántos? Y yo le podría decir que hasta yo, porque yo me acuerdo cuando yo tenía 12 años, me ponían a cargar un ángel, hermanos. Y yo quería ir, a veces me ponían atrás, no, yo quería ir adelante, que me vieran todos que iba yo cargando ese muñeco, hermanos. ¿Pero por qué? Por la falta de conocimiento. Y mi padre dice, mi pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, hermanos, salgamos. Yo los invito a que sigamos perseverando. No perdamos esa oportunidad de tener un servicio de bendición. Cuando sea de Dios, de Dios. Yo no estoy en contra del trabajo, porque el trabajo Dios lo dejó. Pero un día le preguntaron a nuestro Señor si debía dar tributo al César o no. Y él dijo, prestadme una moneda. ¿La cara de quién está aquí? Dijo, del César. Pues dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Cuando es el tiempo de Dios, pues démoselo a Dios. Cuando es el tiempo de trabajar, pues démoselo al trabajo. Pero no podemos dejar de ir a Dios por solo trabajo. Él es el proveedor, el que te da la bendición aunque no te hayas dado cuenta. Eterno Dios, una enseñanza, Padre, de unos 20 minutos. Pero que esta palabra llegue al corazón de los que estamos en este lugar, Señor amado, como de los que están en casa en este momento. Hoy estamos 9 de diciembre, Señor, del año 2022. Que tu bendición, Padre, nos alcance. Que ese pacto alcance al mundo que está en tinieblas. A los que están en casa creyendo que están bien, pero están mal, van camino al infierno, van camino a condenación. Que despierten, que no desprecien ese pacto que Dios hizo por medio de la sangre. Porque el Señor dice, este es mi pacto, mi nuevo pacto, mi sangre, que ha sido derramada por el perdón de pecados. Porque en el corazón del Padre hay amor. Y cuando hay amor se da todo. Cuando hay amor se da lo mejor. No se da lo peor. No se da lo que ya no sirve, sino lo mejor. Y lo mejor que el Padre dio fue a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Cuando nosotros le damos a Dios, ¿qué le vamos a dar? Lo mejor, porque Él nos dio lo mejor a nosotros. Y muchas veces menospreciamos la sangre, el pacto que Dios hizo con nosotros. Sangre que limpia, sangre que perdona, el perdón que perdona nuestros pecados. Así que animamos a la congregación y a los que están en casa,
No desprecies este regalo tan precioso, porque es regalo. No te ha costado plata ni oro. Y porque no te ha costado nada, lo desprecias. Pero hay alguien que le costó, y le costó mucho, que sufrió dolor, desgarraron su carne, lo crucificaron y hasta le insertaron una lanza en el costado, que llevó dolor y sufrimiento. Él pagó por ti y pagó por mí. Y muchas veces un regalo no lo apreciamos porque es regalo. ¿Cuántas veces has recibido un regalo en tus manos y lo tienes tirado y abandonado? Porque no te costó nada. Pero el que te lo regaló le costó trabajo, le costó ahorros. A esa persona sí le costó comprarte un regalo y lo has tenido menospreciado. De la misma manera a Jesucristo nosotros le costamos sangre, dolor, sudor, dice, porque sudaba gotas de sangre. Y yo te invito a que no despreciemos ese regalo tan grande, sino que le digamos: gracias, haz de mí cada día un mejor cristiano, que yo pueda valorar ese sacrificio, ese pacto, esta sangre preciosa que me limpia y que me purifica de todo pecado. Y por medio de ese pacto, por medio de esa sangre, yo puedo entrar al lugar santo. Por medio de esa sangre puedo entrar a ese lugar especial que tienes preparado para mí allá en la eternidad. Pido por todos aquellos que están sufriendo quebranto de salud. Por la vida de mi hermano Marco Aníbal González López, pasa tu mano de poder ahí. El poderoso de Israel está sobre él. Por mi hermana Filomena Rodas, por mi hermana Blanca Pineda, por cada uno que está en casa, yo declaro sanidad sobre tu vida en el precioso nombre de Jesucristo. Que la paz y la bendición queden en tu casa, queden en tu hogar.